El niño no es un adulto chiquito, sí. No funciona así. Como papás, ¿cuáles serían los síntomas que podemos identificar en nuestros hijos para identificar un problema hormonal? Y luego viene la tremenda pubertad. Esto tiene una lógica hormonal. No crece bien, no aprende bien, no socializa bien, no cumple sus actividades al 100. Doctora, pudiéramos decir, este niño ya trae un retraso en su pubertad o este niño o niña tiene adelantada la pubertad. Está cansado todo el tiempo y eso nosotros lo vemos a largo plazo. Incluso la pubertad se puede llegar a heredar. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Cafecito con Miedo, que el día de hoy estamos en Café Andalucía Select. Y Andrea, ¿quién nos acompaña? Hola a todos, hoy nos acompaña la doctora Ana Isabel Luna. Doctora, nos da mucho gusto que estés aquí. Ella es endocrinóloga pediátrica. Nos gustaría comenzar este podcast preguntándote ¿qué hace una endocrinóloga? Bueno, yo soy pediatra con una subespecialidad en endocrinología. La endocrinología es la especialidad que evalúa todos los ejes hormonales en el cuerpo. ¿Y qué son las hormonas? Pues es la comunicación del cuerpo. Es la que le avisa a tu cuerpo si tiene frío, si tiene calor, si hay que comer más, si hay que comer menos, si hay que reposar, si hay que despertar. Es la que regula el sueño, regula prácticamente todo. Las hormonas son la comunicación del cuerpo. Entonces, la máxima en pediatría siempre ha sido que el niño no es un adulto chiquito. Sí. Entonces, no es como que tienes un niño con un trastorno hormonal y lo llevas con el endocrinólogo de adultos y si al adulto le tocaba una pastilla, pues al niño le das un cuartito. Pastilla. No funciona así. Sí, y más hablando de hormonas, porque los ejes hormonales a lo largo de la vida cambian todo el tiempo. Las hormonas que trae un recién nacido, pues todavía trae hormonas de su mamá hasta ciertos días de vida. Uh-huh. Y luego ahí empieza a producir sus propias hormonas hasta los 2 años, donde hay un cambio también en el eje hormonal, y luego hasta los 6 años otra vez hay un cambio, y luego viene la tremenda pubertad, ¿verdad? Entonces las hormonas regulan crecimiento, desarrollo y hasta parte de las emociones, ¿Cuáles son los problemas hormonales más comunes en niños? Los problemas hormonales más frecuentes que vemos los endocrinólogos pediatras es síndrome metabólico, obesidad infantil, diabetes tipo 1 y tipo 2. Vemos también hipotiroidismos congénitos, las enfermedades del tamiz. Sí, la hiperplasia suprarrenal congénita, el hipotiroidismo congénito y trastornos del crecimiento. Niños que son bajitos o niños que son muy altos. También vemos las pubertades adelantadas, las pubertades tardías y algunos trastornos del hueso. Sí, como la falta de mineralización en algunos niños, que también eso puede ser un trastorno hormonal. Entre muchas otras cosas que son enfermedades no tan frecuentes, pero que también vemos nosotros, como los trastornos del cortisol. En específico, síndrome metabólico, ¿a qué se refiere, doctora? El síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas que nos hablan que hay un trastorno en el metabolismo energético. ¿Qué es lo que da energía al cuerpo? Pues los azúcares, uh-huh, las grasas y las proteínas, que eso se llaman macronutrientes, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a haber un desbalance en estos equilibrios energéticos, empiezan a haber datos clínicos. Por ejemplo, el metabolismo se comienza a enlentecer, entonces empieza a haber ganancia de peso, por ejemplo. Los niños comienzan a mancharse, eso se llama acantosis, que es cuando se les mancha el cuellito, los pliegues. Empiezan a ver como la gente dice, estoy muy estresada y mira cómo me están saliendo este tipo de verrugas. Se llaman fibromas laxos. Los fibromas laxos vienen de algo que se llama síndrome de resistencia a la insulina. También estos niños tienen talla muy alta, son niños muy altos y también pueden ser niños muy cansados. Sí, son niños que tienen el metabolismo energético alterado, pueden también tener cierta alteración para mantener la energía en el transcurso del día. Doctor, ¿el medio ambiente, ya sea la comida o el clima, en un niño puede generar algún cambio en sus hormonas? Sí, totalmente. Totalmente, la manera en que educamos al cuerpo, en la manera en que lo alimentamos, en el que le damos horarios. Por ejemplo, esto es desde que
los que somos adultos, muy adultos o más adultos que yo, sabemos de que antes no había internet y había una hora donde se acababan las caricaturas y ya ninguna televisora había caricaturas. Ajá, ya salía el comercial de la familia Telerín y era irse a dormir. Esto tiene una lógica hormonal. Okay. Los niños se tienen que dormir a una hora. ¿Por qué? Porque a esa hora se tienen que producir ciertas hormonas que les van a ayudar a crecer y a reparar y a descansar. Y entonces se tienen que dormir temprano. El cuerpo está hecho para dormir en la noche y trabajar en el día, y pues más el cuerpo del niño. Los niños crecen principalmente en la noche, entonces tienen que dormir. Entonces hay una hora para dormir, hay una hora para despertar, y eso depende también de la edad del niño. Hay una hora para romper el ayuno, hay una hora para dar los siguientes alimentos. Eso se llama disciplina, y es una disciplina que tenemos que fomentar desde casa. Si nosotros rompemos o no tenemos una disciplina, vamos a tener alteraciones hormonales. ¿Cuál sería el horario ideal para un niño de dormir y despertar y no afectar sus hormonas? Eso depende del grupo de edad, okay. Sí, porque entre más pequeño pues tiene que dormir más horas, pero supongamos un niño que está en la escuela primaria, ¿no? Por ejemplo, pues lo ideal sería que él ya estuviera con toda su rutina de dormir a las 9 de la noche, su rutina de dormir. O sea, me refiero a que lo que sea que cada familia haga, ¿no? Bañarlos, lavarse sus dientitos, ponerse la pijama, irlo a arropar, arrollarlo un poquito y que, pues a más tardar esté dormido 9:30. Y que generalmente las escuelas entran a las 8. Uh-huh. Entonces, para que él pudiera estar listo o despierto a las 7 de la mañana, tal vez, para que pueda prepararse para ir a escuela, o 6:30 de la mañana, que duerma mínimo sus 8 o 10 horas durante la noche. Lo vemos en su comportamiento también, doctora. Si no duerme el niño correctamente, a lo mejor al día siguiente va a estar irritable, Ay, sí. O muy alterado. No crece bien, no aprende bien, no socializa bien, no cumple sus actividades al 100%, está cansado todo el tiempo. Y eso nosotros lo vemos a largo plazo en la consulta, ¿no? Niños que llegan porque son muy bajitos, por ejemplo, cuando tiene papás altos, tal vez, y entonces empezamos a interrogar, porque eso lo interrogamos en la consulta. ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora se despierta? ¿Cuáles son sus hábitos para dormir? ¿Qué cena? ¿A qué hora cena? Sí. Por eso hay quien dice que el sueño también es alimento. También es alimento. También. Claro, sí. Así es. Ya nos compartió algunos, doctora, pero como papás, ¿cuáles serían los síntomas que podemos identificar en nuestros hijos para identificar un problema hormonal? Los problemas hormonales pueden llegar a ser sencillos de identificar. Una de las situaciones que vemos es lo que le llamamos somatometría. ¿Qué es somatometría? Todo niño que va a la consulta por cualquier otra causa debe ser pesado, okay. Debe ser medido y debe de ser evaluado de arriba hacia abajo, ¿sí? Ahí ya podemos empezar a ver ciertas características, el color de su piel, la textura de su piel, si tiene una piel reseca, por ejemplo, o demasiado húmeda, si el cabello brilla, si el cabello está opaco, cuánto mide, cuánto pesa, y desde ahí haces muchos diagnósticos y ni siquiera tienes que mandarlo al laboratorio a hacer un análisis. Desde ahí ya puedes identificar, revisar su cuellito, ver que no tenga bolitas o alguna masa, más gordito su cuellito, que no tenga manchas. Sí, y tenemos que revisar todo. La revisión de un paciente pediátrico es sin ropa. Okay. Siempre en presencia de los papás, porque también tenemos que revisar genitales. Eso también es muy importante porque ahí las hormonas nos dicen muchas cosas. Por eso es bien importante que los niños vayan con pediatras. ¿A qué edad, doctora, pudiéramos decir, este niño ya trae un retraso en su pubertad o este niño o niña tiene adelantada la pubertad? Está normado, está escrito que la pubertad en las niñas pudiera comenzar desde los 8 años en algunos países. Aquí en México es a los 9 años y en los varoncitos pues a los 10 años, okay. Sí, pero eso no implica que sea algo absoluto, porque incluso la pubertad se puede llegar a heredar.
Entonces, si tenemos papás que tuvieron pubertades, pues adecuadas o comunes aquí a la media poblacional, que sería tal vez una chica a los 12, 13 años y un papá a los 13, 14 años que tuvieron su pubertad, pues esperaríamos que el hijo heredara ese patrón de pubertad. Si el hijo está siendo más acelerado, que tuviera algo que llamáramos pubertad adelantada o pubertad precoz, que son conceptos distintos, es cuando tenemos que investigar qué pudiera estar pasando, qué factores están acelerando la pubertad, qué factores la están retrasando y valorar si tenemos que intervenir. No siempre tenemos que intervenir, a veces nada más nos toca tranquilizar y decir, esto es normal, no te preocupes, tu hijo está perfectamente saludable, no hay nada que ofrecer, y para que no caigan también en cosas charlatanes, ¿no? Ventas de chocho, hierbas, suplementos que realmente no favorecen en nada a los niños y que sí pueden llegar a hacer un daño. Como papás, ¿cómo podemos identificar una pubertad precoz o una pubertad tardía? ¿Cuáles serían las señales de alerta? Son bastantes y aquí yo les pido a todos los adultos recordar cuando empezaron su pubertad, porque todos tienen un hecho que les recuerda que fueron pubertos. Su primer barrito. Los gallitos de los gallitos, ajá, la sombrita del bigote. El bigote de chocomil. El bigote de chocomil, ajá, los varoncitos, el estirón. Empiezan a ser niños altísimos. Es el niño más alto del salón y los papás están orgullosísimos porque es el más alto del salón. Pero la situación con las pubertades precoces es que ellos dan un estirón adelantado y luego lo cortan. Entonces, cuando los demás niños comienzan a crecer, ellos ya dejaron de crecer. Entonces, a veces quedan más chaparritos. Así es. Esos son los varoncitos, pues la voz, la actitud. Empiezan a tener actitudes diferentes, más rebeldes, ajá, más contestones, más groseros tal vez. Y en las niñas, pues los pechitos, ¿verdad? Las caderas. Y pues hay cosas que sí ya son, que son cuando corren a consulta, cuando empiezan a darse cuenta que tienen vellito. Okay. Ahí sí, pues eso sí van a consulta, pero hay cosas muy sutiles como el olor. Por ejemplo, ya no huelen a niños. Ya no huelen a niños, ahora huelen a grandes. Es cuando tienen que empezar a usar desodorante. Los niños no usan desodorante, no lo necesitan. Los niños solo se meten a bañar y ya, huelen a niños, no huelen mal. Entonces de repente ya se acerca el niño y ya la mamá lo abraza y le huele su cabecita y dice, ¿no te has bañado? Sí, mamá, ya, sí me bañé, te lo juro. Incluso a veces las mamás se meten a bañarlos ellas porque dicen, no te estás bañando bien. Y realmente eso se llama olor apócrino. Es el olor del niño puberto. Entonces ese es un dato, algo tan sutil como el olor. ¿Quién más se va a dar cuenta que su niño huele diferente más que un papá? Sí. O más que una mamá, ¿sí? Esos son los únicos que se pueden dar cuenta. La persona que los abraza, la persona que los besa todos los días, es la persona que dice, mi hijo ya huele diferente. La persona que los atiende diario, que es la que dice, antes no me contestaba así, antes no se encerraba en su recámara y ahora no quiere que su hermanito menor lo moleste, antes jugaban juntos y ahora ya no lo tolera. O sea, esas cosas tan sutiles. Una de las cosas que a mí me gusta mucho manejar en la consulta es decirle a los papás, confíen en su instinto. Nadie más que nosotros o los papás saben que tu hijo tiene algo diferente. Ha pasado la oportunidad que yo he tenido de trabajar como pediatra en urgencias en su momento que así lo hice, era que la mamá decía, es que lo veo raro. Y nosotros lo revisábamos de oídos, garganta, pancita, le decíamos, es que tu hijo no tiene nada. Y luego decían, es que no quiere jugar. Y él no es así, él es muy serio y hasta se porta muy bien cuando lo revisamos y uno dice, felicidades señora, tienes un niño súper bien portado. Dice, doctora, es que él no es así. Él tiene algo, doctora, por favor, hágale estudios. Y a veces uno decía, bueno, es que tu hijo no tiene nada, tú mamá estás exagerando, por favor, pues ya retírate, tú nada más vigílalo, si ves que tiene tos, moco, diarrea, pues entonces vuelves a venir, ¿no? Y 3 horas después llegaba el niño hirviendo, ¿no? Venía con mucha fiebre y cuando en la primera visita le habías tomado la temperatura y no la tenía. Entonces,
esa sensibilidad que como mamá o como papá adquieres, es una sensibilidad donde nosotros como médicos que vemos niños le damos mucho valor. Y mucho valor le damos, y eso es algo que nosotros transmitimos a los pediatras jóvenes. Trata de siempre confiar en la mamá o en la abuela a veces, ¿no? Que a veces son los cuidadores primarios. Confía. Si ella te dice que no ve bien al niño, búscale. Algo pasa, hay que buscarles. Sí. Doctora, si la alimentación, como lo comenta, también influye en el tema hormonal de los niños. Hay un debate ahorita en redes sociales muy intenso con el tema de la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. Y lo que nosotros nos preguntábamos hace ratito fuera del aire es, pues entonces, ¿qué le están dando los papás de comer a los niños? Claro. Si están tan en contra algunos de que se prohíba la chatarra en la escuela y que está influyendo también en sus hormonas. Mira, los alimentos ya no son actualmente lo que fueron antes, ¿no? Si tú o alguien todavía tiene la fortuna de tener sus abuelitos con vida, y les puedes preguntar cómo los premiaban a ellos. Los premiaban con frutas. Los llevaban al parque a comprarles una sandía, una jícama. Esos eran los premios. Los bolos eran naranjas, cacahuates con naranjas. Ajá, 3, 4 dulcitos, cacahuates, una naranja, guayabas a veces. Así eran los bolos antes. ¿Y cómo los premiaban? Esa era la golosina, la fruta. Luego empiezan a hacer las cosas, pues en teoría más sencillas o más complicadas. Las mamás tenemos que salir a trabajar, las familias empiezan a cambiar su manera de organizarse, y entonces lo que uno quiere es lo práctico y lo rápido, y es cuando las personas que saben de esto empiezan a hacer negocio. Entonces nos empiezan a vender todo embolsado, todo preparado, todo rápido, todo fácil. No nos pueden embolsar una manzana porque se va a oxidar y pues no nos va a funcionar. Entonces, ¿qué nos embolsan? Pues nos embolsan el pastelito, nos embolsan el chocolate, y entonces cuando ya eso no empieza a ser suficiente, le ponen azúcares añadidos, porque entonces es la competencia. 2 marcas tienen el mismo pastelito y pues igual van a comprar pues el que sepa mejor. Y entonces, ¿cuál es el truco? El azúcar. Sabemos bien que el azúcar activa en el cerebro centros de placer. Por tanto, ¿cómo haces que tu producto se venda? Pues le generas mayor placer al cuerpo. Le pongo más chispas de chocolate, le pongo más azúcar, le pongo azúcar glass, y entonces empieza a entrar este concepto de las grasas trans, y empieza a ver que los BPA, y luego ya ves que tu producto no vende porque ya no llamó tanto la atención porque el otro es más grande, entonces tú lo haces más grande, y entonces tú vas a la pizza y tú pides una pizza básica y te dicen, pero si 4 pesos más te voy a dar extra queso, y aparte el refresco que era chico te lo voy a hacer grande por 4 pesos más. Y tú dices, no, muchas gracias, estoy bien con esto. Pero ¿cómo no vas a aprovechar la oferta si solo son 4 pesos más? Y no, pues que no lo necesito, muchas gracias, ¿no? Entonces, yo estoy completamente a favor. Por necesidad, nuestros pacientes tienen que aprender a ser muy sanos. No existe la dieta para diabético, ni existe la dieta para la persona con el colesterol alto o los triglicéridos altos. Existe la dieta saludable. Y el niño que vive con diabetes, que no es un diabético, porque eso es darle una etiqueta, no existe. Es un niño que vive con diabetes, un niño que vive con trastorno de peso, un niño que vive con dislipidemia, es un niño que tiene que comer muy sano, y ese niño estaba excluido completamente en las escuelas. Entonces era al niño que las mamás me decían, doctora, no lo voy a mandar el día del niño a la escuela, y eso te parte el alma como mamá y como médico, y tú le decías, bueno, que vaya al día del niño, pero tú envíale su comida. Pero nadie se tomaba la molestia de decir en las juntas de los padres de familia, ¿qué les vamos a traer a los niños? Nadie decía, oye, ¿hay algún niño que tiene una condición en la que tengamos que hacer alguna consideración?
Porque decían, porque si nadie tomaba refresco, pues no le iba a pasar nada a los que no se lo tomaban. Más sin embargo, al niño que vive con una condición metabólica sí le podía pasar algo. Entonces, ¿por qué en las escuelas queríamos que los niños sí queríamos exactamente que los niños comieran así? Está muy bien. Es parte de las estrategias que se están generando porque esto se está convirtiendo en un problema de salud. Ya es un problema de salud. Acuérdense que no hace poco teníamos el segundo lugar en obesidad infantil a nivel mundial y son las cartas que el gobierno está tomando en cuenta y no nos va a pasar nada malo. O sea, no nos va a pasar nada malo. No estamos violando sus derechos humanos. Para nada. Los estamos reeducando. A los papás nadie nos enseña a alimentar a nuestros hijos y me incluyo. ¿Y a quién nos toca enseñar? Bueno, pues a las personas que ya nos pusimos a estudiar un poquito más sobre esto y decirles, oye, pues ¿qué te parece si en lugar de comprarle el paquetito de lunch que vende cierta marca, pues le haces un sándwichito, ¿no? Le haces un sándwichito de lo que quieras. De huevito, de jamón, de frijolitos, algo un poquito más sano. Y nunca debemos de mencionarle a los niños o hacerles creer que están en un régimen o un plan, porque realmente lo único que estamos haciendo es educarlos a comer saludable. A comer. O sea, vamos, tenemos que enseñarles a comer, nada más, a que ellos aprendan a elegir. Sí, y los niños son más inteligentes en ese aspecto. Y por ejemplo, doctora, ¿puede un niño estar gordito y comer saludable o hay síntoma de algún tema? Fíjate que ahí me va a tocar quitarles el peso de encima a muchas familias. Existen tipos de metabolismo, ¿sí? Existen tipos de metabolismo y eso ya nacimos con ellos y eso no es culpa de nadie. Es como el que es rubio, el que es moreno, el que es chino, el que es lacio, todos somos diferentes y los metabolismos también son distintos. Entonces, yo puedo tener dos niños de la misma edad que comen exactamente lo mismo y uno es delgado y uno tiene tendencia a sobrepeso u obesidad. Ya lo hizo la semana una compañera aquí, que anda por aquí. Entonces. Ok. Así es, no es tu culpa. O sea, yo sí quiero que lo entiendan. No es tu culpa el patrón de metabolismo que heredaste, pero sí es tu responsabilidad estar bien. Y ya basta de estar culpando a la gente o de estar culpando a las familias o a los adultos de que tú estás así porque tú quieres, tú estás así porque comes mucho, porque no es verdad. Porque tenemos cuerpos distintos y los cuerpos se respetan. A ti te tocó tener este tipo de cuerpo, tienes que aprender a cuidarlo. Como la chica que tiene los chinos preciosos, ¿no? Pues ella se compra productos para el cabello, para que sus chinos luzcan. O la persona que tiene los ojos muy claros, pues tiene que usar lentes para el sol. Ese tipo de situaciones que te tocó este cuerpo, tienes que aprender a cuidarlo. Y por ejemplo, doctora, ¿la diabetes en niños es hereditaria o es consecuencia de malos hábitos? No, la diabetes en los niños, hay dos tipos de diabetes. Una es la diabetes tipo 1, esa se llama diabetes insulinodependiente. Esa es completamente un trastorno autoinmune. O sea, el cuerpo del niño empieza a producir anticuerpos que atacan el páncreas y deja de producir insulina. No es culpa de nadie. Es simplemente una condición. Así es una condición, es un azar genético, tocó y así es. Es algo que ahí estaba, es algo que se iba a presentar. Ahora, si tú ya sabes que hay una predisposición en tu familia y que tu hijo pudiera tenerlo, tienes que aprender o enseñarle a tu hijo el camino de lo más sano. Ahora, si ya se presentó, pues para que esta persona no batalle en el camino que le vas a enseñar a seguir comiendo sano y a tomar medicamentos si es que fuera necesario. Entonces, es muy fácil cuando el niño, por ejemplo, no disfruta de tomar refrescos. Si tú le dices, oye, necesito que dejes los refrescos y te dicen, no, doctora, pues en mi casa no tomamos refresco. Y esa palabra es maravillosa. En cambio, disfrutan de otras cosas como una frutita picada. Empiezan a ver placeres en alimentos
que aparte son completamente, vienen de la naturaleza, que son de temporadas. Por algo, el que nos hizo las cosas por temporadas, ¿no? Me dijo, en estas épocas te vas a enfermar más de esto, te voy a dar alimentos ricos en vitamina C, vitamina A. Y pues volviendo al comentario de pues qué les estaban dando de comer a los niños, pues cosas fáciles de comprar. O lo que la gente creía sano, ¿no? Como el juguito, las galletas. Ajá. Que realmente el jugo es... No toma refresco, pero sí toma jugo. Básicamente es lo mismo. En las escuelas primarias ya les enseñan el plato del buen comer y les enseñan el conteo de sellos. En todas las escuelas públicas y privadas, ¿eh? Entonces llega el niño al consultorio y me dice, doctora, ¿me puedo comer tal producto? Es que tiene 4 sellos. Y entonces yo le digo, ok, tiene 4 sellos. ¿Tú qué piensas de eso? Pues es que si tiene muchos sellos, entonces no es muy bueno. Le digo, por eso. ¿Y tú qué piensas de eso? Entonces ya me dicen, bueno, doctora, ¿y si me como solo la mitad? Perfecto. ¿Y tú qué piensas de eso? Pues sí, doctora, que me voy a comer nada más la mitad porque tiene muchos sellos, pero voy a tomar un poco de más agua. Ya aprenden a... Sí, ellos ya te dan la respuesta. Ya te dan la respuesta. Ellos ya te dicen qué hacer. Ya empiezan a contar sellos, empiezan a ver el plato del buen comer. Y también bien importante, se puede comer de todo, ¿eh? De todo se puede comer, hasta comida chatarra. Siempre con un balance, claro. Siempre que exista un equilibrio, como todo en la vida. Si te vas a ir a desvelar, bueno, ok, hidrátate bien y al día siguiente pues descansa y que no sea diario, porque si no la piel cobra la factura y así. O sea, todo tiene que tener un equilibrio y una compensación. Entonces, tenemos que enseñarles a los niños de la manera más natural, porque entonces vienen los trastornos de la conducta alimentaria. Yo, otra de las cosas que tengo que también aprender a manejar, o todas las personas que vemos trastornos donde se tiene que tener una alimentación muy regulada, es decirles que comer no es un pecado, ¿eh? Y comer no es un delito. ¿Y qué es lo que se hace escondida? Lo que no está bien hecho. Agradecemos mucho tu tiempo. No, nada que agradecer. Tenemos todo el compromiso del próximo. Sí, nos falta uno. Bueno, pues a todos también, a ustedes muchísimas gracias por estarnos acompañando en este podcast. Los vemos en el próximo Cafecito conmigo. Sí, gracias.